Estudiantes de sexto, sinceramente les deseo mucha salud, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Felicito que sigamos haciendo los esfuerzos para llevar adelante algunos aprendizajes más del área, como en todas las materias lo están haciendo. En nuestro caso de artes plásticas estamos nivelándonos con lo que el Ministerio de Educación nos ha proporcionado un texto base para la nivelación. El primer trimestre, que es principalmente para responder una nivelación por todos los perjuicios de dos gestiones pasadas, ¿no? El 2019 por conflictos políticos, el 2020 por la pandemia y peor por la clausura escolar. Entonces hay cosas que quizá ya lo han visto o quizá no, pero nos queda entender de manera dosificada este primer trimestre. Como dice el Ministerio de Educación, es principalmente para una nivelación. Ya del segundo trimestre en adelante lo que se quiere es avanzar con más profundidad, ¿no? Como corresponde, sobre todo llegar a la parte práctica y técnica, porque de una manera aprender de manera teórica tiene limitaciones y en nuestro caso artes plásticas es un área técnica netamente práctico y necesitamos ejercitar el uso de instrumentos, dibujos a lápiz, hacer muchas cosas en la práctica, si se quiere de manera presencial en el modo de taller, que no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero esperamos retomar ese ejercicio. Bueno, lo que nos sugiere el Ministerio para sexto de secundaria son contenidos que están acordes a este texto que ya lo hemos ido leyendo, pero todavía falta algunas temáticas, por ejemplo, hablar de las escalas gráficas. El tema de las escalas gráficas, escala de ampliación, escala natural y escala de reducción, es lo que no contiene este texto, que sin embargo lo vamos a tener en cuenta para complementar como un contenido más, ¿no? Entonces, ¿qué nos sugiere este texto o qué es lo que se ha ido viendo aquí? Es la perspectiva cónica, un poco de pintura artística y algo de, bueno, básicamente es dibujo técnico, ¿no? Lo que se está mostrando. Hablar de la perspectiva cónica tiene que ver con dibujo artístico también, pero para su proceso de trazado sí corresponde a la técnica. Entonces, aquí vamos a observar este gráfico. Vemos al espectador, un joven que a partir de sus ojos está partiendo su visión del objeto, es decir, el punto de vista PV, ahí dice PV, ¿no? Punto de vista es desde el espectador hacia una línea de horizonte. Vemos ahí al frente, a la altura de la vista, está la línea de horizonte, donde va a ir atravesando todas las líneas de trazado para delimitar el dibujo en perspectiva. En este ejemplo vemos una mesa y a través del plano del cuadro que dice PC está delimitándose su manera de ver. Si el espectador estaría más a la derecha, la visión sería otra. Si estaría más arriba, se estaría viendo más de arriba la mesa. De abajo se verían más las patas y así sucesivamente. Depende de la distancia del espectador, se va a poder ver los objetos. Pero aquí lo que nos interesa es más que todo delimitar en dibujo. Entonces, el resultado de esta perspectiva en dibujo la podemos observar en el plano de cuadro, en el PC. Como se ve, es como se estaría definiendo la perspectiva del dibujo. El objeto se encuentra más allá del PC, que donde dice modelo está sobre el plano geometral, que es toda la superficie inferior, y la línea de tierra delimita a la altura del cuadro, del plano de cuadro, ¿no? Que en otras palabras, el plano de cuadro representa a nuestra lámina de dibujo, a nuestra hoja de papel en la cual estamos dibujando. Es lo que estaría representando en este caso. También vamos a ir viendo elementos a tomar en cuenta para hacer una perspectiva con más precisión. Pero
existe alguna definición básica en donde se clasifica como perspectiva por puntos de fuga. Acá, por ejemplo, en cuanto a los elementos, el punto de vista, que está abreviado con B, la línea de horizonte, el punto principal, son elementos que se toman en cuenta al momento de realizar los trazados de una perspectiva de cualquier elemento. Incluso podemos hacer perspectiva de un punto, de una línea o de objetos tridimensionales, como en este caso. Eso es lo que en la práctica vamos a entender mejor al momento de realizar dibujos en la hoja de papel, ¿no? En cuanto a una pequeña clasificación de tipos de perspectiva, existe la paralela por un punto de fuga, en donde toda su profundidad se van hacia un solo punto. En este otro ejemplo, la perspectiva oblicua, donde sus extensiones de profundidad van a dos puntos de fuga, F1, F2, ¿no? Y hay otra que es la perspectiva también llamada como aérea, que se logra por tres puntos de fuga, F1, F2, F3. El objeto va a ir delimitándose según la visión del espectador y cómo queremos delimitar en perspectiva nosotros, de acuerdo a las clasificaciones que existen. En este caso, el edificio está visto de abajo, visto de frente, y aquí los edificios están vistos de arriba. También, en cualquiera de los casos, comprende la perspectiva, ¿no? No existe, digamos, alguna excepción para poder hacer perspectiva. En todas las maneras posibles la podemos aplicar. Posteriormente vamos a ir viendo alguna perspectiva que es aplicada en dibujo técnico, al igual que la cónica, pero esta es la perspectiva paralela, que es desde la axonometría. La axonometría estudia muchas otras clasificaciones, como la isométrica, dimétrica y trimétrica en este caso, ¿no? También existe otra como la militar o la caballera, que no se está mostrando acá, pero existen muchas más de los ejemplos. En esto es importante usar la precisión desde trazar ángulos en sus ejes X, Y y Z. Son tres ángulos convergentes que tienen una precisión de abertura, o sea, 90 grados, 136, 136, son 135, 135 y 90 grados. Dice que es para hacer una perspectiva caballera. También existen las precisiones para las otras perspectivas, ¿no? Como la isométrica, dimétrica y trimétrica. Si observamos en este ejemplo del cubito verde, el resultado es de la perspectiva que vamos a aplicar. O sea, en la perspectiva isométrica, que son los tres ángulos 120 grados, vemos que las caras superior, lateral derecho e izquierdo son relativamente iguales. Tal vez la vemos de una forma de rombo, pero son, digamos, de la misma medida. En cambio, de la perspectiva dimétrica, podemos observar que la cara frontal o lateral derecho hacia el eje Y se ve más, un poquito más completa en relación a la cara superior y a la izquierda. Se ve de otra manera, ¿no? En cambio, en la perspectiva trimétrica, la cara superior, que es la de arriba, es la que se ve un poquito más en relación a las otras dos. Lo que depende entonces en esto es el giro que tiene el objeto, hacia cuántos grados está girando para que podamos dibujar con esa precisión. Y esto es mucho más práctico utilizarlo en dibujo computarizado como AutoCAD, 3D Max, programas que son muy útiles en la arquitectura, ¿no? Dibujo arquitectónico sobre todo. Así es como se van a ir trazando los objetos en perspectiva axonométrica. Depende cuál queremos aplicar, pero ahí se ve más o menos, ¿no?, los ejemplos. Bueno, vamos a ir repasando un poco sobre la figura humana. La figura humana también ya se ha ido tomando en cuenta desde quinto de secundaria.
y al igual que las perspectivas también. Bueno, en este caso vamos a comentar que la figura humana viene a ser de un origen europeo. En este caso, este aporte, este contenido, es que con el estudio de la cabeza como medidas de proporción para delimitar la figura humana masculino o femenino, se cuenta como unidad de medida la cabeza, ¿no? Por ejemplo, la mujer, ¿cuántas cabezas observamos en la altura? En total podemos contar hasta 7 cabezas y medio, ¿no? Desde la punta, desde su cabellera hasta la punta de sus pies. En cambio, en el varón podemos observar que son hasta 8 cabezas. Supuestamente el varón es más alto que la mujer, pero eso no es así, ¿no? Eso no tiene que ser una determinación general, porque la sociedad es muy variada, existen mujeres más altas, hombres más bajos. La sociedad por países o regiones también son de otras tallas, así como de otros colores de tonalidad de piel, etcétera. Entonces, si bien este estudio europeo ha llegado a ser un aporte muy importante para el estudio de la figura humana en las artes plásticas, tenemos que tomar en cuenta que nuestro contexto es otro. Como bolivianos y bolivianas tenemos otra proporcionalidad, otro estándar, que no necesariamente va a ser al de 8 cabezas o 7 cabezas y medio como se está mostrando acá. Eso es algo que nosotros tenemos que saberlo tomar en cuenta como personas de querer aplicar en la práctica lo que aprendemos, ¿no? Entonces, supuestamente aquí nos dice 7 cabezas y medio es una figura común, 8 cabezas ideal, 8 cabezas y medio figurín, 9 cabezas figura heroica. Bien, puede ser unos estándares que han propuesto los estudios, pero como les decía, no es determinante todo, ¿no? Nuestro estándar boliviano es otro, quizá incluso es menos de 7 cabezas. Hay que ver cuál sería en nuestro caso, pero hay que un poco adecuar a la realidad. Cuando queremos hacer sobre todo figura humana realista, dibujar, digamos, al novio, a la novia, dibujar a un ídolo, a un héroe, no sé, tratar de llegar a la realidad, ¿no? Entonces ahí nos va a hacer variar estos estándares de proporción, pero mucho se define ya con el uso de detalles como luces y sombras para poder llegar a la realidad del dibujo. En estos cuadros de la figura humana vemos que existen también ciertos estándares de proporcionalidad. Por ejemplo, a qué altura está la canilla, la rodilla, el muslo, pubis, ombligo, busto, cuello, mentón, cabeza, ¿no? Esto nos ayuda mucho a poder ubicar, o sea, cuando uno quiere dibujar, digamos, la figura humana masculina, a veces se le va, digamos, un poco el detalle de la proporcionalidad exacta de los brazos, por ejemplo. Existen algunos resultados de dibujo en donde los brazos llegan hasta la rodilla o tal vez el largo del brazo llega apenas a la cintura. Y esas cositas son porque no se está calculando más o menos el desarrollo natural que comprende la figura humana, ¿no? Esto incluso implica estudiar biológicamente al cuerpo humano. Hay que conocer hasta las partes de los huesos, los músculos, los que más resaltan, por supuesto, y también según eso vamos a poder lograr algo más realista, más trabajado, más profesionalmente en cuanto al lado del dibujo. Para eso es importante esta tablita en donde, por ejemplo, coincide la altura del codo del brazo con el ombligo. Ahí está a la misma altura. O podemos observar, por ejemplo, que entre el ombligo y el pubis es una altura de una cabeza, pero que también coincide con la altura de la rodilla a la canilla, por ejemplo. A qué altura está, dónde es más largo, más corto, etcétera. Esas cosas ya nos permite ubicar mucho mejor con esta rejilla modular, como vemos en el ejemplo, en este cuadrito. Posteriormente vamos a ir viendo en movimiento, la figura humana en movimiento. Estos son desde usar unos figurines, unos también llamados pivots, son unos muñequitos articulados
que existen de manera física estos muñequitos para poder dibujar en movimiento, pero lo que se hace son unos bocetos, como vemos acá en estos ejemplos. Son dibujos que se hacen, por ejemplo, lineal, o también pueden ser solo así curvilíneos, trazos muy simples, o mostrando la articulación en donde se genera movimiento, ¿no? Las partes del cuerpo. Cualquiera de estos ejemplos son válidos para poderlo realizar una figura humana en movimiento. Es como un esqueleto inicial para después ya delimitar la proporcionalidad que corresponde. Vamos a ir viendo movimientos de la figura humana que existen también como explícito o implícito. Explícito cuando ya es más espontáneo el movimiento, un poco más natural. En cambio implícito que ya es algo modelado, más estático, más con una pose específica, ¿no? Los tipos de movimiento, que es muy bonito trabajar ese tipo de estilos también. Bueno, vamos a ir viendo después, pasando a la pintura artística, que existen técnicas que pueden ser mixtas, en donde podemos pintar no solamente con una técnica, es decir, no solo acuarela, no solo lápices de color, podemos combinar ambos, podemos variar entre escala de grises con color, entre la acuarela y los pasteles, etc., ¿no? La técnica mixta es muy bienvenida también en las artes plásticas cuando uno quiere trabajar su obra de arte. Las técnicas de pintura en general comprenden muchos tipos, de los cuales ya conocemos, pero vamos a tratar de ubicar algunas características. ¿Cómo se caracteriza, por ejemplo, la pintura óleo y acuarela? ¿Cuál es la diferencia? Existen aquí básicamente pinturas más sólidas, espesas, que nos hacen lograr un acabado de colores más enteros, más puros, ¿no? Como ser con la pintura óleo, témpera o acrílex. En cambio la acuarela, que es este segundo ejemplo, es más manchado, es más técnica de la aguada, donde tiene que notarse transparencias. Por ejemplo, aquí vemos la mezcla del rosado con el naranja, el celeste. Están entremezclados los colores como transparentes. Eso le caracteriza a la acuarela, como a la tinta china también, ¿no? La tinta negra. En cambio, las témperas y el acrílex son más sólidos, colores más espesos, donde la pintura no logra transparencia, sino colores más sólidos. Básicamente es eso lo que les puede distinguir. Y los lápices de colores que, bueno, nos permiten hacer más tramados, puntillismo o difuminado. Son las técnicas o las características que podemos detectar en esta técnica de los lápices de color, que es muy distinto al usar marcadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si logramos esas características en cualquiera de las obras artísticas, habremos hecho un trabajo correcto y no así entremezclado como, por ejemplo, decir mi cuadro es acuarela, pero el resultado parece que es más óleo porque no se notan las transparencias, digamos. Por ahí tiene que haber una pertinencia de la técnica que se está pintando. Los materiales en esta tablita nos muestra que son diversos, pero básicamente en todos se necesitan los pinceles, la paleta, los trapos y sus diluyentes. Diluyentes en la témpera, acuarela, acrílex, que son el agua. En el óleo puede ser la gasolina, agua ras, aceite de linaza. Lápices de color, si son acuarelables se necesitará un poquito de agua, pero si no solo es así. Su tajador, que es un material indispensable que ya lo sabemos. El collage, que puede ser muy variado el material, desde papeles, telas, cartones, gomas, cualquiera. Eso es lo bueno del collage, que es muy abierto la técnica y también puede ser mixta con pinturas. Los rotuladores, que se refieren a los marcadores principalmente, ¿no? Bueno, aquí hay una tablita de ejercicios para poder reconocer a qué técnica pertenece cada obra artística. Es interesante que también el collage, pese a que no es pintura, sino un colado de reciclaje, también nos permite lograr una obra artística, ¿no? Es cuestión de encontrarle forma y ponerle algún detalle que delimite la figura. Finalmente pasamos a ver un poquito sobre el óleo. El óleo ha sido históricamente la pintura o técnica más utilizada
por artistas de renombre, artistas muy reconocidos, famosos. La obra de Leonardo da Vinci es la que casi nunca se va a omitir en la presentación de las artes plásticas, siempre se les va a ir exponiendo sus obras, además que es un intelectual al que le debemos agradecer mucho de estudios en profundidad. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el óleo ha partido con ser utilizado desde materiales naturales, desde el origen natural, como el amarillo desde la yema del huevo, utilizar la arcilla, algunos minerales para tintes más específicos. En algunos casos hasta han sido con unas cuestiones tóxicas, pero que ya con la industrialización se ha ido modernizando y reafinando muchas otras gamas de color, etcétera, ¿no? Pero la técnica óleo, así como ha sido un aporte extranjero, europeo, también existe una amplia profundidad de la aplicación en Bolivia, ¿no? Que nos caracteriza culturalmente, con obras como de Mamani Mamani o de artistas bolivianos que han sabido llegar al mundo por sus trabajos, sus producciones artísticas que se presenta la cultura indígena. En el país vecino del Perú vamos a encontrar de igual manera una amplia difusión del arte andino, por ejemplo, para, para seguir aprendiendo, para seguir maravillándonos de estas obras artísticas, esas técnicas que son de pinturas más sólidas, ¿no? Como el óleo. Existen unas aplicaciones muy interesantes como la degradación de Mamani Mamani que hay que reproducir en algún momento para seguir aprendiendo de lo nuestro, de nuestras culturas, pero sobre todo, más allá de llegar a una obra artística muy bonita, muy atractiva, lo que nos interesa es siempre trabajar el significado de la obra, la semiótica del arte, que significa qué representa, qué significa para ti el cuadro que estás haciendo. Significa que representa tu vida, tu casa, tu cultura, tu pensamiento, tu lengua, tus fantasías. ¿Qué representa? Eso es lo que tenemos que enfocarnos y no hacer tanto la reproducción de lo que ya existe, ¿no? O sea, no copiar solamente. Entonces, cuando aquí nos propone el texto trabajar sobre la pandemia, un poco nos podría desanimar en cuanto a la temática, porque la pandemia es un tema de luto, una época que ha hecho sufrir a la familia, ha llevado a pánico a mucha gente, ha cambiado o ha querido cambiar al mundo en muchas cosas, y llevar este aspecto al arte nos llevaría a una tendencia muy, tal vez un poco deprimente, ¿no? No necesariamente de tener un reánimo. En cambio, trabajar temáticas culturales, trabajar temáticas de la alegría, de la festividad, de la tradición, entre otras cosas, ya son más incidentes en que la vida puede ser así de colorida, de una temática de compartir alegrías. Bueno, por supuesto que cada uno ya tiene su criterio, saca sus propias conclusiones, pero es importante siempre llevar el arte de manera positiva desde el mensaje que se quiere dar a todo el espectador. Es en cuanto podemos comentar, aquí es donde terminamos con la propuesta del Ministerio de Educación. Como les decía, nos faltan contenidos que se sugieren desde la currícula, pero estos son centrales, son importantes para poder profundizar mucho más a partir del segundo trimestre y toda la oportunidad que podamos tener de aplicar sobre todo en la práctica y no quedarnos solo con la teoría, ¿no? Bueno, espero que se encuentren muy bien y ya estamos en contacto cualquier momento y gracias.